Una niña permanecía inmóvil bajo el frío, aferrada a una bolsa de papel después de que su madrastra le cerrara la puerta en la cara. Mientras dentro de la casa continuaban las risas y la cena de Navidad, un hombre silencioso observó aquella escena desgarradora y tomó una decisión que dejaría atónita a toda la ciudad. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Nos llena el corazón descubrir hasta dónde llegan estas historias. Gracias a ti, este viaje se vuelve verdaderamente especial. Disfruta el mensaje de hoy. La nieve caía del lado aquella Nochebuena, fina y cortante. No parecía descender del cielo, sino atacar la piel con diminutos mordiscos helados. Una corona navideña colgaba vencida del poste de un buzón. Varias figuras de bastones de caramelo de plástico se inclinaban torcidas junto a una entrada para autos. 2 casas más adelante, una guirnalda de luces parpadeaba sin ritmo. En medio de la hilera había una bombilla apagada, oscura entre todas las demás, como un diente ausente en una sonrisa. Adrián Calderón conducía más despacio de lo que exigía la carretera. Había abandonado la cena anual de su empresa durante el postre. Se escabulló mientras los invitados aplaudían una presentación con fotografías de las viviendas que la compañía había donado aquel año. 40 familias bajo un techo. 40 imágenes de niños sonrientes frente a puertas recién pintadas. Adrián había aplaudido junto con todos los demás, pero nada de aquello había conseguido atravesar la barrera que llevaba años levantada dentro de él. Cada diciembre, la palabra, familia, resultaba más sencilla de pronunciar en un salón de gala y más difícil de escuchar en cualquier otro lugar. Un choque leve cerca del estacionamiento de la iglesia había bloqueado la avenida principal. Una ambulancia permanecía junto al cruce, con las luces rojas barriendo los montones de nieve. El desvío obligó a Adrián a entrar en una calle residencial que no conocía. Había casas modestas, cercas de malla metálica y un aro de baloncesto sin red, cubierto por una costra de hielo. Fue entonces cuando la vio. A 2 casas de distancia, sobre un porche, había una pequeña figura tan inmóvil que Adrián estuvo a punto de confundirla con algún objeto abandonado afuera. Retiró el pie del acelerador antes de decidir conscientemente hacerlo. La niña aparentaba unos 8 años. Llevaba un suéter gris demasiado fino, no tenía abrigo y sus tenis estaban oscurecidos por la nieve derretida. Sujetaba contra el pecho una bolsa marrón de supermercado, rodeándola con ambos brazos del mismo modo en que alguien protege algo que teme que puedan quitarle. No lloraba. Tampoco llamaba a la puerta. Simplemente permanecía de pie, abrazada a la bolsa, como si hubiera aprendido hacía mucho tiempo que quedarse quieta costaba menos que pedir ayuda. A través de la ventana, la casa resplandecía con una luz dorada. Alrededor de una mesa llena de comida se reunía toda una familia. Un hombre echaba la cabeza hacia atrás mientras reía. Un niño masticaba con la boca abierta. Una mujer pasaba una canasta de panecillos de mano en mano. Una cena navideña completa se celebraba a menos de 4 metros de una niña que temblaba en el exterior. Adrián estacionó junto a la acera y dejó el motor encendido. Se dijo que solo observaría durante 1 minuto. Quizá no era lo que parecía. Tal vez había una explicación razonable. La bolsa crujió cuando la niña estrechó los brazos alrededor de ella. Aquel sonido pequeño y seco atravesó el patio silencioso con una claridad extraña. La puerta principal se abrió apenas unos centímetros. Una mujer se asomó por la rendija. Llevaba el cabello cuidadosamente rizado para recibir invitados y un collar de cuentas rojas que reflejaba la luz del porche. Habló en voz baja, procurando que la oyeran en el exterior, pero no los comensales que estaban detrás. Sin embargo, el aire helado llevó sus palabras hasta la calle. ¿Cuánto tiempo vas a seguir ahí, haciéndome quedar como una mala persona? Desaparece de mi vista. La niña no respondió. Retrocedió un paso hacia la barandilla y encogió los hombros, como si intentara ocupar todavía menos espacio. La puerta se cerró de golpe. La corona navideña se balanceó y golpeó 2 veces la madera antes de quedar inmóvil.
Adrián permaneció sentado, con ambas manos sobre el volante. Los limpiaparabrisas se habían detenido a mitad del cristal y el motor producía pequeños chasquidos bajo el frío. Buscó todas las explicaciones que una persona utiliza cuando no quiere involucrarse. A veces los niños eran castigados por hacer berrinches. Las familias tenían sus propias reglas. Un desconocido dentro de un automóvil estacionado no tenía derecho a sacar conclusiones. No era su calle. No era su familia. No era su vida para interrumpirla. Sin embargo, los hombros de la niña no se habían movido desde que la puerta se cerró. Adrián conocía aquella clase particular de inmovilidad. Él mismo la había adoptado una vez, muchos años atrás, en el pasillo de un hospital. El frío no hacía que una persona se quedara así. Lo provocaba el sonido de algo cálido y feliz ocurriendo sin ella. La bombilla del porche zumbaba débilmente, con ese murmullo que emiten algunas luces poco antes de apagarse. Proyectaba un pequeño círculo amarillo sobre las tablas, justo a los pies de la niña. Más allá de aquel círculo, todo era sombra. Ella miró una sola vez hacia la puerta y después se sentó en el escalón superior. Colocó la bolsa sobre su regazo con el cuidado que se tendría con la única posesión importante del mundo. A través del papel húmedo, Adrián alcanzó a distinguir la esquina de algo rígido. Cartulina doblada. Quizá una tarjeta. Entonces pensó en Clara. No quiso hacerlo, pero el recuerdo apareció de todos modos. Cada diciembre, algún gesto insignificante lograba alcanzarlo desde 11 años atrás, la manga de un abrigo, un par de zapatos pequeños. Una mano que todavía intentaba buscar por costumbre antes de recordar que ya no estaba. En aquel momento, Adrián no se sintió un salvador. No se consideró valiente ni estuvo seguro de lo que debía hacer. Solo era un hombre que había visto algo que ya no podía fingir que desconocía. Sentado en un automóvil caliente frente a un porche congelado, trataba de decidir si acababa de presenciar la disciplina estricta de una familia o algo que necesitaba un nombre mucho más oscuro. La niña se abrazó las rodillas bajo la barbilla. Desde aquella distancia y bajo aquella luz, no parecía una niña esperando ayuda. Parecía una niña que había dejado de creer que alguien iría a comprobar si estaba bien. Adrián giró la llave. El motor se apagó y el silencio resultante pareció más pesado que su ruido. En algún lugar dentro de la casa sonaba un disco de villancicos. Varias personas cantaban desafinadas. Afuera solo quedaban el zumbido de la bombilla y el suave crujido de la bolsa de papel cada vez que la niña la acomodaba sobre su regazo. Adrián dejó abierta la puerta de su automóvil al bajar. Quería que la luz interior permaneciera encendida para no parecer un hombre que se acercaba a escondidas a una niña en la oscuridad. «Hola», dijo. Se detuvo a unos 3 metros de los escalones, con las manos visibles y relajadas a ambos lados del cuerpo. «¿Estás bien aquí afuera?» La niña levantó la cabeza de golpe. Todo su cuerpo se tensó, igual que un conejo antes de decidir si vale la pena correr. «No debo molestar a nadie», respondió con rapidez. Las palabras salieron demasiado fluidas, como una frase practicada muchas veces. «Lo siento, señor. Me quedaré callada. No me estás molestando». Adrián mantuvo la distancia y un tono sereno. «¿Está tu papá en casa? Trabaja de noche en el almacén». La respuesta también parecía ensayada para una maestra o algún adulto curioso. «No sabe que estoy afuera. Por favor, no le diga que molesté a alguien. Nadie va a meterse en problemas». Adrián flexionó ligeramente las rodillas para no parecer tan alto frente a ella. «¿Quieres que llame a la puerta y les diga que tienes frío?» El pánico cruzó el rostro de la niña con una rapidez imposible de ocultar. «No, por favor. Si llama, ella le dirá a mi papá que volví a mentir». Adrián quiso preguntarle sobre qué había mentido. No lo hizo. Subió los 2 escalones y llamó a la puerta, porque existen cosas que una persona presencia y después ya no puede regresar tranquilamente a su automóvil caliente.
La mujer del collar rojo abrió con una sonrisa que parecía construida pieza por pieza, no nacida de una emoción real. Soy Adrián Calderón, dijo él con calma. Vi a su hija aquí afuera sin abrigo y quería asegurarme de que todo estuviera bien. Hijastra, corrigió ella de inmediato. La palabra salió afilada y automática. Detrás de Mara, dos niños más pequeños continuaban comiendo en la mesa. Una niña llevaba un suéter navideño con el nombre, Camila, bordado sobre el pecho. Un niño menor balanceaba las piernas bajo la silla. El calor de aquella casa parecía pertenecer a todos menos a la niña que estaba en el porche. La cena continuaba sin interrupción. Una cuchara chocaba contra un plato. Alguien se reía al fondo. La envié a su habitación por quitarle un juguete a uno de los pequeños, explicó Mara. Ella decidió salir. Siempre hace lo mismo. Intenta montar un espectáculo. No lleva abrigo. Se niega a usar la mitad de las cosas que le compramos. La sonrisa permanecía fija. La disciplina familiar no es un asunto sobre el que deba opinar un desconocido. Adrián notó entonces algo importante. Mara no había preguntado ni una vez si la niña tenía frío. Ni siquiera había mirado más allá de él para comprobar cómo estaba. No puede permanecer aquí afuera, dijo. Estamos a unos 9 grados bajo cero. Puede entrar cuando esté dispuesta a disculparse. Mara comenzó a cerrar la puerta. Feliz Navidad. Adrián regresó hacia la niña. Ella no se había movido del escalón. Lo observaba con la cautela de quien ha aprendido que la aparición de un adulto rara vez cambia el final de una historia. Adrián le ofreció sentarse en su automóvil y comprendió, apenas pronunció las palabras, que había cometido un error. La niña se apretó contra la barandilla. No debo subir a automóviles con personas que no conozco. Mi maestra me lo dijo. Tu maestra tiene toda la razón, respondió Adrián sinceramente. No debes hacerlo. En lugar de insistir, llamó al número de emergencias desde la acera. Habló en voz baja mientras su respiración se convertía en vapor frente al teléfono. La operadora parecía agotada. Había un accidente múltiple en la carretera 71, 2 incendios provocados por calefactores y toda una nochebuena de emergencias acumulada durante un solo turno. La situación del Porsche no parecía potencialmente mortal. Técnicamente, había una menor expuesta al frío, pero no estaba herida y un adulto permanecía junto a ella. La operadora tomó el nombre de Adrián y la dirección. Le aseguró que alguien realizaría un seguimiento en cuanto fuera posible y le pidió que no trasladara a la niña de un lugar público si podía evitarlo. Adrián le dio las gracias y permaneció unos segundos con el teléfono contra la oreja. Graciela Méndez. No la llamaba desde hacía más de un año, desde que había dejado de asistir a las reuniones de la Fundación de Vivienda. Sin embargo, su número continuaba guardado. Sabía que Graciela respondería precisamente aquella noche. Durante casi una década había trabajado cada Nochebuena coordinando los espacios de emergencia de un refugio. Sabría tratar a una niña asustada mucho mejor que él. Contestó al segundo tono. No desperdició tiempo con preguntas innecesarias. La cafetería de la Ruta 9, junto a la gasolinera, indicó. Está abierta las 24 horas. Llego en 10 minutos. No permitas que siga enfriándose. Adrián volvió a agacharse frente a la niña. Me llamo Adrián. Hay una mujer llamada Graciela que sabe ayudar a los niños que han tenido una noche difícil. Iremos a un lugar caliente para esperarla. No necesitas tomar ninguna otra decisión esta noche. Solo sentarte y entrar en calor. La niña lo examinó largamente, con la mandíbula tensa y la bolsa apretada contra el pecho como un escudo. Está bien, aceptó al fin. No era confianza. Solo estaba demasiado cansada y demasiado fría para no elegir el riesgo que le parecía menor. Adrián no intentó tocarla ni apresurarla. Señaló el automóvil, mantuvo ambas puertas visibles bajo la luz del porche y le explicó que podía sentarse donde se sintiera más segura.
También le aseguró que conservaría su bolsa. Habían recorrido la mitad del sendero cuando la puerta de la casa volvió a abrirse. «Adelante, hombre rico». «Llévesela», gritó Mara desde el porche. Su voz atravesó el patio, dura y plana. Pero recuerde que ni su propia madre quiso quedarse con ella. Ya veremos cuántos días soporta a esa pequeña salvaje. Adrián abrió la puerta del copiloto y esperó. Lucía subió sin decir nada, todavía abrazada a la bolsa. Él cerró la puerta, dejando afuera el frío, el porche iluminado y a la mujer que seguía observándolos con los brazos cruzados. La niña se quedó inmóvil de una manera diferente. Durante todo el trayecto hasta el automóvil, su respiración había formado pequeñas nubes blancas. Después de las palabras de Mara, pareció dejar de respirar por completo. La cafetería olía a café, aceite caliente y ambientador de pino. Los tres aromas se disputaban el espacio cada vez que sonaba la campanilla de la puerta. Una mesera con gorro de Santa Claus rellenaba las tazas de dos conductores de quitanieves inclinados sobre la barra. Un pastel giraba lentamente bajo una cúpula de cristal. La alfombrilla de la entrada estaba oscura por la nieve derretida, y una radio junto a la caja reproducía villancicos a un volumen tan bajo que apenas se distinguían las palabras. Lucía eligió el asiento del compartimento que quedaba frente a la puerta. Entró primero, dejó la bolsa a su lado y mantuvo una mano extendida sobre ella, como si temiera que pudiera desaparecer en cuanto la soltara. Adrián comprendió que había escogido el lugar con la mejor vista de la salida. No era casualidad. Era una costumbre. No la interrogó. Pidió sopa de tomate, pan tostado con mantequilla y chocolate caliente. Después permitió que el silencio permaneciera entre ambos hasta que Graciela cruzó la puerta 10 minutos más tarde, sacudiéndose la nieve de las botas. Llevaba una bufanda enrollada 2 veces alrededor del cuello y el abrigo todavía salpicado de blanco. No se precipitó hacia la mesa. Se inclinó ligeramente junto al asiento para ponerse a la altura de Lucía. «Hola. Me llamo Graciela. ¿Te molesta si me siento?» La niña negó con la cabeza, observándola como se observa a alguien que se aproxima con cuidado y esperando tener que retroceder. «Me sentaré donde tú prefieras». Graciela ocupó el lado opuesto de la mesa, dejando espacio entre ellas. «No tienes que hablar si no quieres. Podemos esperar a que la sopa se enfríe un poco». No intentó tomarle la mano ni le preguntó inmediatamente su nombre. Se limitó a esperar, sin sentirse incómoda por el silencio. Era la paciencia de una persona que había vivido aquella situación cientos de veces y sabía que esperar constituía gran parte del trabajo. La niña comenzó a responder poco a poco, en fragmentos. Su nombre llegó de la misma manera, tan bajo que casi se perdió entre el ruido del local. «Lucía», murmuró, sin apartar los ojos de la cuchara. Más tarde añadió: «A veces me envía a mi habitación durante la cena. Dice que hago que la mesa se sienta triste». Graciela asintió despacio. No mostró espanto ni una reacción que hiciera pensar a la niña que algo peor estaba a punto de suceder. «Mi papá me compró un abrigo el mes pasado. Era nuevo». Mara dijo que no merecía usar algo nuevo después de haber mentido. «¿Sobre qué mentiste?», preguntó Graciela con suavidad. Lucía se encogió de hombros. «No lo recuerdo. Aunque creo que no mentí». Graciela observó una sola vez el suéter fino. Las mangas le quedaban por encima de las muñecas. No hizo ningún comentario. No era necesario. Adrián la vio registrar aquel detalle como una enfermera registra un síntoma, sin alarmar a nadie, pero añadiéndolo mentalmente a una lista. La mesera regresó para llenar la taza de café de Adrián. Tarareaba junto con la radio, ajena al peso de la conversación que estaba teniendo lugar en la mesa. Dejó un paquete adicional de galletas saladas sin que nadie lo solicitara, miró brevemente a Lucía y siguió su camino. Era una bondad pequeña, probablemente repetida 50 veces cada noche sin que nadie la recordara. Cuando llegó la sopa, Lucía comió despacio y con cuidado, como si quisiera hacerla durar.
A mitad del plato, levantó la mirada y le hizo a Adrián una pregunta que no parecía guardar relación con lo ocurrido. ¿Tiene hijos? Adrián dejó la taza sobre la mesa. Tuve una hija. Se llamaba Clara. Lucía esperó. Murió hace mucho tiempo, añadió él. La niña no dijo que lo sentía. No intentó tomarle la mano ni representar el consuelo del modo en que lo habría hecho un adulto. Solo sostuvo su mirada un segundo más. Algo en su rostro pareció aflojarse antes de volver a concentrarse en la sopa. Fue suficiente. Más que cualquier frase. Graciela cruzó una mirada con Adrián y negó discretamente con la cabeza. No ahora. No aquí. Él comprendió. Cuando Lucía permaneció en silencio frente al chocolate caliente, Adrián habló en voz baja. Quiero llamar a alguien. A un abogado, a quien sea. Esto no puede quedarse esperando. Esta noche solo debemos ocuparnos de documentar lo ocurrido y mantenerla segura, respondió Graciela para que únicamente él la oyera. Ese es todo nuestro trabajo. Si empiezas a hacer exigencias y llamadas, la situación se convertirá en un caos. Y el caos caerá sobre ella, no sobre ti. Tiene 8 años. Estaba afuera a 9 grados bajo cero, sujetando una bolsa de supermercado como si contuviera todas sus pertenencias. Lo sé. Graciela no elevó la voz. Precisamente por eso necesita adultos que actúen con cuidado, no adultos que hagan mucho ruido. Adrián se recostó contra el asiento. Apretó la mandíbula y obligó a su enojo a permanecer donde no pudiera derramarse sobre la mesa. Lucía volvió a hablar sin que nadie se lo pidiera. Mi papá no es malo. Solo está cansado todo el tiempo. Cree a Mara cuando ella dice que me porto mal. Pasó el pulgar alrededor del borde de la taza. Él me quiere. Solo que algunas veces no ve las cosas. Adrián la observó girar lentamente la taza entre las manos y comprendió, por fin, cuál era su verdadero miedo. Congelarse en un porche era el temor más pequeño. Perder el amor de su padre, que él dejara de creerle y continuar siendo invisible incluso después de aquella noche eran los miedos que la habían seguido hasta la cafetería. El teléfono de Graciela vibró contra la mesa. Ella lo miró, frunció el ceño y salió parcialmente del compartimento para contestar. Se cubrió un oído con la mano para aislarse del ruido del local. Cuando volvió a sentarse, su expresión había cambiado. Seguía tranquila, pero ahora medía cada palabra. Era la operadora de emergencias, explicó, mirando primero a Lucía y después a Adrián. Una vecina llamó a la línea no urgente después de ver tu automóvil frente a la casa. Dijo que no es la primera vez que dejan a Lucía afuera bajo el frío. La cuchara se detuvo a medio camino de la boca de la niña. Lucía la dejó dentro del plato sin hacer ruido y bajó la mirada, como si la verdad acabara de volverse demasiado estridente dentro de la habitación. Para la medianoche, los tres se encontraban atrapados en 3 formas distintas de espera. Lucía permaneció en la cafetería con Graciela. Llevaba puesto un abrigo de repuesto que ella guardaba en el automóvil precisamente para noches como aquella. Su cuerpo ya estaba caliente, pero continuaba mirando hacia la puerta cada pocos minutos, como si temiera que el frío pudiera entrar a buscarla. Tomás, su padre, seguía incomunicado. El teléfono estaba guardado dentro de un casillero del almacén, 2 horas después de comenzar un turno que terminaría al amanecer. Mientras tanto, en la casa, Mara continuaba sonriendo a sus familiares durante el postre. A quienes preguntaban por Lucía les decía que se había acostado temprano, agotada por toda la emoción navideña. Adrián regresó solo al vecindario. No pretendía enfrentarse a nadie. Únicamente llamó a algunas puertas, con más cuidado que antes, después de haber aprendido en una sola noche lo fácil que resultaba empeorar una situación incluso con buenas intenciones. La mayoría de los vecinos reaccionó con esa amabilidad incómoda de las personas que llevan tiempo sospechando algo, pero nunca se han permitido mirarlo de frente. Una mujer mayor que vivía 2 casas más abajo abrió la puerta en bata y cruzó los brazos para protegerse del aire que entraba.
Una vez la vi sentada en el garaje durante una cena familiar, confesó. Estaba sobre una silla plegable y tenía una manta. Miró hacia sus pantuflas. Me dije que sería un castigo. Los niños reciben castigos. No quería causar problemas. Pensé que no era asunto mío. Otro vecino, que raspaba el hielo del parabrisas en plena oscuridad, recordó que Mara había comentado durante la fiesta navideña de la cuadra que Lucía sufría problemas de conducta desde la muerte de su madre. Lo había dicho con tanta naturalidad que parecía explicar todo lo demás. Nadie la contradijo. Adrián no tomó notas. Graciela ya se ocupaba de eso. Registraba con un lenguaje preciso y mesurado cada cosa que Lucía había compartido y cada detalle que los vecinos confirmaban por teléfono. No estamos construyendo un caso, le había explicado en el estacionamiento antes de que se marchara. Estamos construyendo un registro. Cuando un relato no basta, la gente cree en los registros. La negligencia emocional no solía anunciarse de manera evidente. Se oculta detrás de cosas que parecen casi razonables, había dicho Graciela. El duelo, la disciplina, una madrastra sobrecargada, una niña difícil. Nadie quiere creer que la crueldad puede ponerse un delantal y servir pastel. Por eso la mayoría simplemente no mira. Adrián pensó en aquellas palabras durante todo el trayecto de regreso. Recordó cuántas cenas había contemplado desde una distancia cómoda, sin preguntarse nunca qué sucedía en las habitaciones que quedaban fuera de la fotografía. Llamó al asesor jurídico de su empresa, no para diseñar una estrategia ni utilizar su dinero para tomar el control, sino porque honestamente desconocía dónde se encontraba el límite. ¿Qué podía ofrecer sin invadir? ¿Qué correspondía a las autoridades? ¿Qué parte, si existía alguna, le correspondía a él? Apoya a la familia, le respondió el abogado. No dirijas a la familia. Esa es la regla. Las piezas relacionadas con la escuela no se reunirían aquella noche. Aparecerían más adelante, después de que Graciela hablara con la orientadora y Tomás autorizara al colegio a compartir lo que habían observado. En la escuela llevaba tiempo formándose una imagen silenciosa cuya verdadera dimensión Adrián no conocería hasta después. Una maestra había notado que Lucía se quedaba dormida sobre el escritorio algunas mañanas. También había visto que envolvía la mitad del almuerzo en una servilleta en lugar de comerlo. Los viernes se mostraba especialmente ansiosa. Preguntaba más de una vez si de verdad no habría clases el lunes. Mara atendía personalmente todas las llamadas del colegio. Tomás nunca recibía los mensajes. Ninguno de aquellos detalles habría activado una alarma por sí solo. Pero, apilados uno sobre otro, formaban algo que finalmente podía recibir un nombre. Tomás devolvió la llamada poco después de la 1 de la madrugada. Su voz sonaba pesada por el agotamiento y cada vez más alterada. Alguien dijo que usted tiene a mi hija. Ni siquiera esperó un saludo. Mara me contó que la castigó por quitarle un juguete a uno de los pequeños y que Lucía salió corriendo. Ahora un desconocido llama al teléfono de mi esposa en plena Nochebuena. ¿Quiere explicarme qué está pasando? Su hija estaba afuera de la casa sin abrigo, a unos 9 grados bajo cero, respondió Adrián sin perder la calma. Está segura, caliente y acompañada por una mujer llamada Graciela Méndez, una defensora infantil jubilada. Eso no fue. Tomás se detuvo. Su respiración sonaba agitada. Eso no fue lo que ocurrió. Yo estaba allí, Tomás. Lo vi. En algún punto del almacén, una puerta metálica descendió con estrépito. El chirrido llenó el silencio donde debería haber estado la respuesta. Mi esposa ha mantenido unida a esta familia desde que murió la madre de Lucía, dijo Tomás finalmente, ahora con menos volumen. La niña ha sido difícil desde entonces. No es mala, pero a veces miente. Mara ha tenido que manejarlo todo. No era un monstruo, pensó Adrián. Solo un hombre que había entregado sus propios ojos a otra persona y confiaba en que ella le dijera lo que debía ver. Venga a la cafetería de la Ruta 9, dijo.
Escúchelo directamente de su hija, no de mí. El silencio volvió a alargarse. Mi esposa me dijo que Lucía escapó para castigarnos, replicó Tomás, endureciendo otra vez la voz. Así que alguien tendrá que explicarme por qué un desconocido está con mi hija en Nochebuena. A través de la ventana de la cafetería, Adrián podía ver a Lucía sentada frente a Graciela. Sus pequeñas manos rodeaban una taza que ya se había enfriado. Todavía vigilaba la puerta. La parte más difícil ni siquiera había comenzado. Tomás informó a su supervisor de que tenía una emergencia familiar, abandonó el turno 2 horas después de iniciarlo y condujo hasta la cafetería con ambas manos aferradas al volante. La calefacción de la camioneta aún no había conseguido vencer el frío. Pero no era esa la razón por la que le temblaban las manos. Entró todavía vestido con la chaqueta del almacén y las botas mojadas por la nieve. Bajo los ojos llevaba el cansancio de muchos años de turnos dobles, no únicamente el de una mala noche. La campanilla sonó detrás de él. Durante un instante, todo el local pareció detenerse, la mesera quedó con la cafetera suspendida, un camionero levantó la vista y después volvió a su taza. Tomás recorrió rápidamente la sala con los ojos. Al encontrar el compartimento, avanzó hasta quedar a pocos pasos, como un hombre preparándose para algo que todavía no sabía nombrar. Lucía no corrió hacia él. Se encogió contra el respaldo de vinilo y observó el rostro de su padre del mismo modo en que había observado a cada adulto aquella noche. Esperaba un veredicto, no un abrazo. ¿Por qué saliste de la casa?, preguntó Tomás antes de sentarse. ¿Por qué tenías que avergonzar a Mara delante de todo el mundo? Las palabras cayeron sobre la niña exactamente igual que las de su madrastra. Los hombros de Lucía descendieron. Era el gesto particular de una niña que acababa de perder la esperanza de escuchar una respuesta diferente. Ella se ha esforzado muchísimo por mantener unida esta familia, continuó Tomás, dejándose caer en el asiento y pasándose una mano por el rostro. Desde que murió tu mamá, desde todo aquello. Tú lo sabes. Adrián sintió subir la ira, rápida e intensa. Estaba afuera sin abrigo. A 9 grados bajo cero y en plena Nochebuena. Usted no conoce a esta familia, respondió Tomás. No sabe todo lo que Mara ha tenido que soportar. Graciela apoyó una mano abierta sobre la mesa. No tocaba a ninguno de ellos. Solo marcaba su presencia. Tomás, nadie está aquí para atacarlo. Pero su hija necesita que escuche algo verdadero en este momento, en lugar de defender aquello que le resulta familiar. Tomás exhaló con fuerza y tensó la mandíbula. Lucía ha mentido antes. Mara dijo que unos especialistas recomendaron establecer límites más firmes después de lo ocurrido con su madre. ¿Qué especialistas?, preguntó Graciela sin alterar el tono. ¿Qué informes escolares? Sus maestras han notado que se duerme durante las clases y que guarda parte del almuerzo en lugar de comerlo. Eso no es rebeldía, Tomás. Es una niña tratando de manejar algo que ocurre en casa. Le compré un abrigo. Lo dijo casi como una súplica, como si aquella prenda pudiera resolver toda la discusión. El mes pasado. Un buen abrigo de plumas. Me costó casi la mitad de un sueldo. No tenía ninguna razón para estar congelándose afuera. La voz de Lucía apenas logró salir. Mara lo guardó. Dijo que era para una hija que lo mereciera. Tomás la miró fijamente. ¿Qué? Lucía bajó la mano y colocó la bolsa sobre su regazo. Esta vez la abrió por iniciativa propia. Nadie se lo pidió. Comenzó a depositar su contenido sobre la mesa, objeto por objeto. Un pijama delgado. Un libro de la biblioteca con el lomo agrietado. Un pequeño conejo de peluche al que le faltaba uno de los ojos de botón. La tarjeta de Navidad doblada, con las esquinas suavizadas de tanto sujetarla. Finalmente, sacó un suéter gris demasiado grande, con el puño desgarrado y varios hilos colgando. Tomás lo tomó despacio y lo giró bajo la luz fluorescente. Su expresión cambió.
Primero apareció el reconocimiento. Después, algo parecido a sentir que el suelo desaparecía bajo sus pies. Este era el suéter de Camila, murmuró. Lo usaba hace 2 inviernos. Se le quedó pequeño. Lucía no respondió. Ella no tenía por qué. Tomás miró el suéter entre sus manos y después los delgados hombros de su hija. Todo pareció caerle encima al mismo tiempo. El abrigo nuevo escondido en algún armario. La prenda usada en su lugar. El porche. La nieve. Sus manos grandes y ásperas por el trabajo se cerraron lentamente alrededor de la tela, como si al apretarla pudiera deshacer la última hora. Abrió la tarjeta navideña con dedos inestables. Dentro había un dibujo hecho cuidadosamente con crayones. Mostraba una casa llena de luz, una familia reunida alrededor de una mesa y, afuera, bajo una bombilla del porche, una pequeña figura completamente sola. Lucía. La voz de Tomás se quebró. ¿Por qué no me lo dijiste? La niña entrelazó los dedos sobre el regazo hasta que los nudillos se volvieron blancos. Porque Mara dijo que, si se lo contaba, usted tendría que elegir. Y yo no quería que perdiera a su nueva familia por mi culpa. Tomás pareció a punto de negarlo. Pero la negación ya no tenía ningún lugar limpio donde apoyarse. Tenía el suéter entre las manos. La tarjeta sobre la mesa. El relato firme de Adrián sobre lo ocurrido en el porche. Las notas cuidadosas de Graciela y la llamada de la vecina. Ninguna pieza explicaba toda la historia por separado. Juntas hacían que la versión en la que Tomás había confiado pareciera repentinamente frágil y aterradora. Permaneció largo rato sin hablar. Sostenía el suéter usado de otra niña y la tarjeta hecha por su hija mientras 3 años de recuerdos se reorganizaban frente a él, adoptando una forma que había evitado mirar. ¿Te da miedo volver a casa?, preguntó finalmente. La defensiva había desaparecido de su voz. Lucía no contestó de manera directa. Levantó los ojos y respondió con una pregunta todavía más pequeña. ¿Ella estará allí? Graciela vigiló a Tomás, preparada para intervenir si su culpa comenzaba a ocupar todo el aire de la mesa. No ocurrió. Él permaneció sentado, destrozado, acariciando con los dedos el puño rasgado de un suéter que jamás había pertenecido realmente a su hija. Por fin entendía cuánto le había costado llevarlo puesto. Adrián no dijo nada. Por primera vez, el silencio le pareció la decisión correcta. No era una retirada, sino el reconocimiento de que aquel momento pertenecía a un padre y a una hija. Él solo estaba allí para presenciarlo. Tomás pidió a Adrián y a Graciela que lo acompañaran de regreso a la casa. No buscaba montar un espectáculo. Necesitaba testigos y sabía que Lucía estaba demasiado asustada para entrar por sí sola. La niña viajó con Graciela, no con su padre. Se mantuvo cerca de la puerta del copiloto durante todo el trayecto, observando las casas oscuras deslizarse al otro lado de la ventanilla. Nadie intentó convencerla de cambiar de lugar. Tomás condujo detrás en su propia camioneta, completamente solo, con las manos apretadas sobre el volante como si intentara mantener algo bajo control. La casa estaba casi igual que cuando la habían dejado. Los platos habían pasado de estar llenos a medio vacíos. El café se enfriaba dentro de las tazas. Cerca del árbol, alguien comenzaba a reunir el papel de regalo para llevárselo. Una radio seguía reproduciendo villancicos a los que ya nadie prestaba atención. Los familiares de Mara levantaron la cabeza cuando se abrió la puerta. Parecían más confundidos que alarmados. Todos seguían creyendo que Lucía llevaba horas en su habitación, castigada por haber robado un juguete. Tomás, dijo una mujer mayor, dejando el tenedor sobre el plato. Creí que Lucía estaba arriba. Estaba afuera. La voz de Tomás fue baja, pero se extendió por la habitación. Mara ya se había puesto de pie. Esto es absurdo. Ese hombre se está entrometiendo en un asunto familiar, protestó, señalando a Adrián. Y esta mujer está convirtiendo un simple castigo en una crisis.
Sus ojos se dirigieron hacia Lucía, que permanecía parcialmente escondida detrás de Graciela. Siempre dramatiza cuando quiere llamar la atención. Tomás no miró a Mara. Miró a su hija. ¿Por qué estaba afuera sin el abrigo que le compré? Se negó a ponérselo, respondió Mara sin vacilar. Ya sabes cómo se comporta. Tomás se dirigió al armario del pasillo y abrió la puerta. El nuevo abrigo de plumas colgaba al fondo. Las mangas conservaban la rigidez de la tienda y la pieza metálica de la cremallera seguía impecable. No parecía una prenda que una niña hubiera rechazado durante un mes. Parecía una prenda que nunca le habían permitido tocar. Lucía mantuvo los ojos sobre el mantel y guardó silencio. La encontraron afuera, explicó Graciela, con una voz clara que pudiera oír toda la mesa. Estaba bajo un frío extremo, vestida únicamente con un suéter fino y llevando una bolsa con sus pertenencias. Eso no es un castigo normal. Una silla raspó el suelo. Una tía sentada a mitad de la mesa dejó la taza de café con más fuerza de la que pretendía. ¿Afuera? Yo creí que estaba arriba todo este tiempo. Los tenedores dejaron de moverse. Un niño preguntó qué ocurría y alguien le pidió que guardara silencio. La sonrisa de Mara comenzó a fallar por los bordes, como una expresión sostenida durante demasiado tiempo. Tomás colocó el suéter gris doblado sobre la mesa para que todos pudieran verlo. Este no es el abrigo que le compré. Es un suéter viejo de Camila. Incluso conserva el puño roto. ¿Alguien quiere explicarme por qué mi hija llevaba ropa usada mientras su abrigo nuevo permanecía escondido en el armario? Es una desagradecida, replicó Mara. Su voz se volvió más aguda y las grietas bajo su máscara empezaron a mostrarse. He pasado 3 años intentando mantener unida esta familia, ¿y así me lo pagan? Me acusan dentro de mi propia casa y el día de Navidad. No te estoy acusando. Algo había cambiado en el tono de Tomás. Sonaba más firme y ya no parecía un hombre tratando de defender una historia en la que apenas creía. Estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué estaba mi hija afuera? Adrián sintió que la ira volvía a subirle al pecho. Llegó a inhalar para responder, pero Graciela lo miró desde el otro lado de la mesa y negó casi imperceptiblemente con la cabeza. Le correspondía a Tomás cargar con aquello. No a él. Adrián cerró la boca y retrocedió medio paso. Lucía tiró suavemente de la manga de su padre. ¿Puedo hablar contigo? Solo tú y yo, en el pasillo. Tomás asintió. Los dos salieron de la habitación, dejando atrás una mesa donde nadie sabía ya qué hacer con las manos ni con las palabras. En el pasillo oscuro y silencioso, lejos de los familiares y de la cena que se enfriaba, Lucía le contó el resto. Le explicó que Mara la había expulsado de la mesa más veces de las que podía recordar. Que había comenzado a guardar galletas en el bolsillo del abrigo escolar por si aquella noche no le permitían cenar. Que algunas veces permanecía frente a la ventana únicamente para observar cómo se veía una familia deseando que alguien ocupara un lugar en su mesa. Durante todo el relato mantuvo los ojos sobre la alfombra desgastada del pasillo. Parecía más sencillo pronunciar las palabras sin tener que ver el rostro de su padre. Tomás escuchó sin interrumpir. Apoyó la espalda contra la pared y se cubrió la boca con una mano, como un hombre intentando contener algo que se desmoronaba dentro de él. Cuando regresó al comedor, ya no era el mismo que había salido. No estaba reparado. Solo había sido arrancado del lugar donde permaneció inmóvil durante 3 años. Mara comprendió el cambio antes de que pronunciara una sola palabra. La poca serenidad que le quedaba se transformó en desesperación. Miró hacia Camila y Benjamín, sus 2 hijos de una relación anterior, que esperaban junto al árbol con los abrigos a medio cerrar. Tomás, si vas a creerle a esa niña mentirosa y a 2 desconocidos antes que a tu propia esposa, tomaré a mis hijos y me marcharé ahora mismo. La cubertería ya se había quedado en silencio. Incluso el reloj de pared parecía sonar demasiado fuerte sobre una mesa completamente inmóvil. Elige, exigió Mara. Ella oyó.
Tomás no la miró. Cruzó el comedor, tomó con ambas manos el plato de Mara y lo dejó sobre la encimera de la cocina. La porcelana produjo un leve chasquido contra los azulejos. Elegí mal durante 3 años, dijo. Esta noche elijo a mi hija. Nadie se movió para detenerlo. En algún lugar de la habitación, un juguete infantil reprodujo unas pocas notas de una canción y se apagó. Fue el único sonido dentro de una casa que se había quedado sin palabras. Los familiares de Mara no reaccionaron todos de la misma manera. Habría sido más sencillo, pero menos verdadero. Las luces del árbol continuaban parpadeando con un ritmo indiferente, rojo, verde, dorado. Como si la habitación todavía no hubiera comprendido lo que acababa de ocurrir. Una de las hermanas de Mara se levantó tan rápido que la servilleta cayó de su regazo. Nos mentiste toda la noche. Dijiste que Lucía estaba en su habitación. No miraba a Tomás. Miraba directamente a Mara. Algo se quebró entre ambas de una manera que ninguna disculpa podría reparar con facilidad. Un tío mayor intentó calmar la situación como suelen hacerlo algunas personas durante las fiestas. No hagamos esto hoy. Es Navidad. Mañana podremos hablar tranquilamente. No queda nada que aclarar, respondió Tomás. Una tía que no había pronunciado una palabra durante toda la cena intervino finalmente, y su confesión golpeó con más fuerza que las anteriores. Hace meses noté que era fría con la niña. Bajó la mirada hacia sus manos. Me dije que no era asunto mío. Debí haber hablado. El rostro de Mara se volvió rígido. Una máscara inmóvil sobre algo que se agitaba desesperadamente debajo. Todos se están poniendo de su lado. En contra de la familia. No puedes quedarte en esta casa esta noche, dijo Tomás. No mientras Lucía tenga miedo de que estés aquí. No era una sentencia ni el final de ningún procedimiento legal. Solo era la primera línea segura que Tomás había trazado durante toda la noche. Para Lucía, aquella línea importaba. Estás destruyendo esta familia, acusó Mara. Tomás no elevó la voz para igualar la de ella. Sé que así lo ves. No voy a pedirte que lo entiendas esta noche. Después recogió la bolsa de papel de Lucía, que había quedado junto a la puerta, y la colocó sobre la silla situada al lado de la suya. Era la silla que había permanecido vacía durante toda la cena. No volverás a quedarte afuera, le dijo a su hija. Ni esta noche ni nunca más. No pronunció un gran discurso. No hizo ninguna promesa espectacular. Lucía observó cómo colocaba la bolsa junto a su lugar. Sus hombros descendieron apenas un poco. Era la primera señal de alivio que había mostrado durante toda la noche. Graciela llevó a Tomás a un lado, cerca de la entrada de la cocina, y le explicó claramente lo que ocurriría a continuación. Habló con suficiente discreción para que los familiares reunidos alrededor de la mesa no escucharan cada palabra. Se presentaría un informe documentado del incidente. A la mañana siguiente habría una llamada de seguimiento a los servicios de protección infantil. Después de las vacaciones, tendrían que conversar con la orientadora escolar. Mara debería alojarse en otro lugar por el momento. Más adelante sería necesario contactar con un abogado. Tomás escuchó con los brazos cruzados sobre el pecho y asintió ante cada punto, como un hombre haciendo inventario de un trabajo que no había solicitado, pero del que tampoco pensaba alejarse. Esto no estará resuelto antes de Año Nuevo, le advirtió Graciela. Necesito que lo comprendas desde ahora. Tomás volvió a asentir, con la mandíbula rígida. Sacó el teléfono y llamó a Ricardo, un compañero de trabajo que le debía un favor por un cambio de turno realizado en octubre. Le preguntó si podría cubrir algunas horas la semana siguiente para que él permaneciera en casa con Lucía. Adrián observaba desde unos pasos de distancia cuando sintió activarse un viejo reflejo. El impulso de sacar la chequera. Había construido buena parte de su carrera resolviendo problemas mediante cifras lo bastante grandes como para hacerlos desaparecer. Aún así, se acercó a Tomás. Sea lo que sea que esto cueste,
abogados, días sin trabajar, cualquier cosa. Déjeme ocuparme. La mandíbula de Tomás volvió a endurecerse. No necesito su dinero. No intento comprar nada. Al oírse a sí mismo, Adrián comprendió lo cerca que había estado de hacer exactamente eso. Lo intentó otra vez, más despacio. Puedo darle el contacto de un abogado, solo si usted lo desea. Alguien que no le cobre la primera consulta. Nada más. La decisión será suya. Tomás lo estudió durante unos segundos. Parte de la actitud defensiva abandonó su rostro. Sí, aceptó finalmente. Eso sí podría servirme. Lucía tiró de la camisa de su padre. ¿Ella regresará mientras estoy dormida? Tomás se agachó hasta quedar a su altura, como Graciela había hecho horas antes en la cafetería. En lugar de ofrecerle una respuesta fácil, eligió una respuesta honesta. No puedo prometerte que resolveremos todo esta noche. Pero sí puedo prometerte que no volverás a quedarte sola con ella. Ni mañana ni hasta que sepamos qué ocurrirá. ¿De acuerdo? No era una respuesta de cuento de hadas. Era la promesa más verdadera que podía hacer. Algo en la expresión de Lucía indicó que comprendía la diferencia. Una promesa pequeña y sincera podía pesar mucho más que una enorme y sencilla de romper. Al observarlos, Adrián sintió algo agudo e inesperado moverse dentro de su pecho. Tomás le había fallado a su hija durante 3 años y acababa de elegir, de una manera imperfecta y dolorosa, comenzar a hacerlo mejor. Adrián pensó en todos los años transcurridos desde la muerte de Clara. Había permitido que la gente admirara su generosidad desde una distancia cómoda, sin acercarse nunca lo suficiente como para que alguien lo necesitara del modo en que Lucía necesitaba a su padre en aquel momento. Graciela leyó la expresión de su rostro. Se aproximó y habló únicamente para él. Ella no es Clara. No le pidas que lo sea, Adrián. Él permitió que aquellas palabras llegaran a un lugar donde una verdad llevaba demasiado tiempo esperando. Lo sé, respondió. Por primera vez aquella noche, realmente lo sabía. Un rato después, Lucía permanecía al pie de la escalera, abrazada a su bolsa de papel. No avanzaba hacia su padre, pero tampoco se alejaba. ¿Todavía tengo que dormir sola arriba?, preguntó casi en un susurro. Tomás cerró los ojos un instante antes de responder. Durante aquella pausa comprendió por completo que elegirla una sola vez no sería suficiente. Aquella noche no era la solución. Era únicamente la primera vez. 6 semanas después, la nieve alrededor de Columbus se había vuelto gris y agotada. Se acumulaba en franjas sucias junto a las aceras, como ocurre cuando deja de parecer Navidad y comienza a aparecer febrero. Desde el exterior, la casa de la calle tranquila parecía exactamente la misma. Por dentro, casi nada lo era. Mara se había marchado en enero y vivía en una habitación libre de la casa de un familiar al otro lado de la ciudad. El proceso de protección infantil avanzaba a través de sus etapas lentas y poco espectaculares, entrevistas, visitas de una trabajadora social y una audiencia programada para varias semanas después. Todavía no se había decidido nada de manera definitiva. Graciela lo había explicado desde el principio. Aquella situación no se resolvería limpiamente en 6 semanas. Quizá tampoco en 6 meses. Tomás modificó su horario laboral y la decisión tuvo un precio. Menos horas extras significaban un mes mucho más ajustado. Ya no había margen en la cuenta bancaria y seguía posponiendo una reparación necesaria de su automóvil usado. Encontró un programa extraescolar a 2 cuadras de la primaria y pidió a la señora Domínguez, la viuda que vivía al lado, que figurara como contacto de emergencia. Era la misma mujer que una vez había visto a Lucía sentada sola en el garaje y había guardado silencio. La señora Domínguez aceptó antes de que Tomás terminara de explicárselo. Su voz estaba cargada de algo parecido al alivio de tener finalmente la oportunidad de ser útil. No le pidió que la consolara por el mes durante el que había permanecido callada. Simplemente anotó el horario de salida, lo pegó junto a su teléfono y llegó temprano el primer día.
Lucía comenzó a asistir a terapia los martes. Todavía se sobresaltaba cuando alguien elevaba la voz, incluso si lo hacía de manera amistosa. Continuaba preguntando en voz baja si podía servirse una segunda porción durante la cena. El hábito de medir cada necesidad según el permiso de los demás desaparecía mucho más despacio que las circunstancias que lo habían creado. En algunas sesiones apenas hablaba. La terapeuta aseguró a Tomás que no había ningún problema. La confianza se reconstruía según su propio calendario, no el de los adultos. Tomás asistía a un grupo de orientación para padres los jueves por la noche. Durante las primeras reuniones permaneció casi siempre callado, escuchando a otros hombres hablar sobre señales que tampoco habían detectado a tiempo. La culpa no disminuyó con facilidad. Graciela le había advertido claramente que no debía pedirle a Lucía que lo perdonara solo para aliviar su propia conciencia. Al principio, aquella observación le dolió. Después decidió tomarla en serio. Adrián se mantuvo cerca, pero respetó cuidadosamente la distancia. No se permitió convertirse en una presencia permanente con una insignia imaginaria de Salvador. Había conocido a suficientes hombres que confundían la generosidad con la intimidad. No pensaba cometer aquel error con una niña de 8 años a la que demasiados adultos ya habían decepcionado. Su empresa amplió discretamente el apoyo económico destinado a un fondo local de defensa familiar y alojamiento de emergencia durante el invierno. No hubo comunicado de prensa. No hubo fotografías. El nombre de Lucía jamás se mencionó ante un periodista. Adrián solo la visitaba cuando Tomás lo invitaba y después de que Graciela confirmara que aquello no interferiría con los límites que Lucía todavía estaba aprendiendo a reconocer. En una visita llevó una caja de lápices de colores. Nada costoso. Solo lápices. Recordaba el dibujo de aquella primera tarjeta navideña, la luz del porche y la pequeña figura situada afuera, mirando a través de la ventana. La tarjeta doblada estaba ahora sobre el refrigerador, sostenida por un imán con forma de girasol. Continuaba arrugada. Continuaba visible. Algunas noches, Lucía guardaba silencio durante la cena. Tomás no intentaba llenar cada pausa con alegría forzada. Simplemente mantenía su silla en el mismo lugar, dejaba el plato frente a ella y esperaba. Como quien espera a que pase una tormenta, en lugar de discutir con el clima. Un martes de febrero, Tomás preparó una cena como las que cocinaba habitualmente desde entonces: pollo rostizado del supermercado, puré de papas instantáneo, judías verdes enlatadas y un pastel comprado para el postre. No era una comida especial. Precisamente por eso era importante. Era ordinaria, constante y segura. Lucía comía despacio a su lado, como siempre. Conservaba el ritmo de una persona que había aprendido a no suponer que una comida duraría hasta el final. A mitad de la cena, deslizó una hoja de papel sobre la mesa. Era un dibujo. Mostraba una casa con la luz del porche encendida, cálida y amarilla. Esta vez, la niña no estaba afuera. Se encontraba dentro, sentada a la mesa junto a una figura más alta que tenía el mismo cabello castaño que su padre. Tomás contempló el dibujo durante largo rato. Después lo dobló cuidadosamente y lo colocó junto a su plato, como un hombre que aparta algo que piensa conservar para siempre. Una semana más tarde, llegó una tarjeta a la oficina de Adrián. La dirección estaba escrita con letras cuidadosas y desiguales. Dentro solo había 5 palabras: gracias por haberme visto. Adrián permaneció sentado frente a su escritorio durante mucho tiempo, sosteniendo la tarjeta. Pensó en Clara como lo hacía casi todos los días. Pero, por primera vez en 11 años, el recuerdo no solo produjo dolor. Algo se abrió dentro de él. Acercarse a una niña aterrorizada en un porche helado no había borrado su duelo. Simplemente había permitido que aquel dolor encontrara un lugar honesto a donde ir. Todavía les esperaban muchas noches difíciles. Sesiones de terapia. Una audiencia. Preguntas sin respuestas sencillas. Momentos en los que Lucía seguiría preparándose para escuchar el golpe de una puerta. Sin embargo,
aquella tarde permanecía sentada dibujando en la mesa de la cocina mientras su padre lavaba los platos en el fregadero. Al otro lado de la ventana, la luz del porche brillaba de manera constante. Ya no representaba a quien era excluido y abandonado en el frío. Era solo una luz encendida. Una luz común dentro de una casa que aprendía lentamente a convertirse en un lugar seguro. Esta vez, estaba encendida para ella desde el interior. Y aquí dejamos esta noche a Lucía y a su padre. Amigos, esta historia y todos los nombres que aparecen en ella nacieron de la imaginación. Fue escrita únicamente para entretenerlos y, quizá, tocar un poco sus corazones. ¿Qué parte de la historia los conmovió más? Cuéntenos en los comentarios. De verdad leemos cada uno de sus mensajes. Y si hay una enseñanza que merece acompañarnos, es esta: algunas veces, el acto más valiente que puede realizar una persona consiste simplemente en detenerse y ver a alguien a quien todos los demás han ignorado. Si esta historia te emocionó, regálanos un me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete para no perderte la siguiente. En nuestra lista de reproducción te esperan más historias como esta. Gracias por compartir este momento con nosotros. Hasta la próxima. Cuídense mucho.